Vamos a pasar con la próxima invitada, señora Sara López Naranjo, docente, orientadora, perdón, ya se movió, ahora sí, educacional, bestseller de Amazon y escritora chilena. Sara se ha desempeñado en colegios municipales y como orientadora ha impartido cursos en instituciones privadas de relatoría en sana convivencia y psicología educacional. Autora del libro Ella no se llamaba Luco, su nombre era Elisa. Bienvenida, señora Sara, tiene 10 minutos para la presentación de su libro. Sí, espérame, le pongo Sí, sus 10 minutos. decía yo que estoy muy agradecida, buenas tardes ante todo, decía que estoy muy agradecida con la invitación eh, de Francisco y también de FEM Internacional porque es una gran oportunidad que tenemos como escritores de poder dar a conocer nuestras obras y también para que la gente pueda conocernos más, ¿cierto? Y saber de nuestra existencia, porque a veces es un poco difícil, sabemos por distintos medios que la cultura y la lectura de los libros no es tan fácil, cuesta llegar, ¿cierto? Con los libros que estamos escribiendo, con los textos. Y bueno, da gracias también a las personas que están en línea, que nos están acompañando. Así que saludos a todos y desearle suerte porque yo me voy a afirmar un poco de las palabras de mi compañera anterior, de Miriam, porque mi texto algo tiene que ver también con esa situación del perdón, ¿sí? Entonces voy a comentarles, ¿cierto? Cuando yo escribo, creo que es algo normal, era algo normal en nuestro tiempo que la mayoría de las jóvenes y las niñas escribíamos en nuestros cuadernos algunas historias o escribíamos nuestro diario de vida, porque generalmente para las navidades nosotros pedíamos un diario de vida y lo manteníamos con llave en secreto absoluto y nadie podría entrar allí, ¿cierto? Entonces en eso creo que tenemos muchas cosas en común las personas que ya somos un poco mayores, porque ahora ya es más fácil, los jóvenes se comunican de otra manera, pero nosotros no teníamos mucha comunicación, por lo tanto nos quedábamos con nuestros diarios de vida y con nuestros escritos guardados para siempre, ocultos donde nadie los viera. Entonces yo escribo desde mi infancia, escribí también en mi adolescencia muchos poemas, me gustaba compartir con otras personas que también escribían poemas, niñas como yo, a lo mejor no era lo que todos querían, un ejemplar poema, algo que llegara profundo, no, pero escribíamos y eso ya nos hacía felices, fue nuestra forma de empezar esto de la escritura, que ahora a mí me ha hecho muy feliz, ¿cierto? Porque estoy aquí, estoy frente a ustedes y estoy participando de este programa que me encanta y al cual doy gracias. Bueno, cuando yo empiezo a escribir de niña, entonces, ¿cuándo nace mi libro? Mi libro nació en el año 2019, estaba tirado por ahí, lo dejé por un tiempo, dejé de escribir por un tiempo y luego lo retomé en el año 2020. Y el año 2020 fui y continué la historia, es una historia un poco dolorosa, un poco triste, y continué y luego lo publiqué, ¿cierto?, como autora independiente en Amazon, y aquí están los resultados, y aquí tengo mi libro, ¿sí? Este es mi libro. El título fue un poco difícil bueno, lo pensé mucho y no sabía qué colocarle, pero fue muy difícil el título. Ella no se llamaba Luco, su nombre era Elisa. ¿Por qué ese nombre? Porque yo en este libro traté de combinar dos etapas de la vida, o sea, la niñez que está en Luco, que Luco era un sobrenombre de la niña, y la historia cuenta, aparte, a partir de los 5 años, aparece la historia de Luco, y era una niña con un sobrenombre un poco despectivo. Entonces, Luco, entonces aparece en la etapa de la infancia y luego aparece Elisa ya adolescente y adulta. ¿Sí? Entonces, es un libro de superación personal, es un libro muy emotivo, así lo he sabido por muchas personas que me han escrito, que han adquirido mi libro y me han dicho que se han sentido identificadas con muchas de sus páginas. Y eso a mí me reconforta y me llega profundamente porque yo digo, oh, entonces yo no era la única persona que pasaba todas estas situaciones, había más gente que pasaba todas estas situaciones. La historia está narrada en, por una sombra.
personifiqué una sombra, porque no quería ser yo quien narrara la historia, entonces le personifiqué la sombra, y esta sombra conoció profundamente a Luco. Conversaba con Luco, la conocía en su interior, entonces le sabía sus tristezas, sus alegrías, la aconsejaba, lloraba con ella, reía, pero lo que no podía hacer esta sombra era ayudarla, por lo tanto estaba ahí siempre, tras ella, delante de ella, en algún lugar, pero no la podía ayudar. Entonces se transformó en su compañera por el resto de la vida, porque nosotros nacemos con nuestra sombra y morimos con nuestra sombra. Entonces siempre ocurrió que la sombra estaba en ese lugar. ¿Dónde ocurre la historia? La historia ocurre en una ciudad pequeña en Chile, en el centro del país, en donde hay un lugar urbano y un lugar rural. La niña tenía que trasladarse al lugar urbano para asistir a sus clases. Entonces fue muy emotivo para ella cuando empezó a ir a estudiar y se da cuenta los primeros días de clase que ella no era Luco. Ella no era Luco. Era solo un sobrenombre que en su casa le habían colocado. Y ella supo allí que se llamaba Elisa. Entonces cuando pasaban la lista, ¿qué hacía Luco? No respondía porque ella no era Elisa. Después se enteró de que sí, que ella tenía que responder porque ella era Elisa. Fue una etapa muy dolorosa de la niña que vivió toda su infancia en ese lugar, en la ciudad de Rengo. Tuvo sus primeros encuentros con amigas, allí tuvo algunas amigas, pero fue un poco difícil porque ella tenía una vida tortuosa, sufrió mucho, entonces las amigas generalmente se conocen por afinidad, se hacen amigas por afinidad. Y ella no tenía ninguna afinidad casi con nadie porque nunca había compartido con otras niñas. Entonces era su hogar y su entorno era muy escasa. Las personas con las que podía compartir eran más su familia y nada más. Entonces, cuando ella empieza a compartir con alguna niña, es con alguna la que tiene como su misma forma de vida, todo. Pero allí también sufre un trauma, porque la forma de vida que ella tenía era muy diferente. No podía conversar con las otras niñas, porque las otras niñas tenían otro tipo de vida, vivían diferente a ella. Ellas hablaban de otros temas, ellas tenían temas de cumpleaños, tenían temas de Navidad, tenían temas de fiestas, de salidas en familia, y Luco no conocía, o Elisa no conocía esas historias porque ella nunca tuvo una Navidad. Entonces fue muy triste para ella, fue muy triste, entonces eso la alejaba de las demás niñas y se sentía triste, se sentía sola, se iba anulando, ¿sí? Entonces, como se iba anulando, se fue quedando sola. Tuvo una sola amiga y cuando esa amiga no iba al colegio, ella se quedaba sola. Y se quedaba esperando a la sombra de un árbol que el árbol floreciera y que floreciera lágrimas. Eso es lo que ella decía o pensaba ahora, como adulta, la sombra. Luego tuvo una adolescencia muy difícil también, o sea, tuvo una vida tortuosa en general, desde la niñez hasta la adultez. La adolescencia también fue muy dura porque la adolescencia es la peor etapa que puede pasar una niña sin el apoyo de un adulto. Entonces, cuando está sola, ¿cierto? Tiene su baja autoestima, baja mucho su autoestima, el autoconcepto, empieza a pensar que nadie la quiere, que todos la odian, que nadie quiere estar con ella porque ella no es igual a las otras niñas, y se empieza a aislar y empieza a caer en un abismo. Entonces, cuando se siente así, no busca ayuda, sino que se va hundiendo cada vez más porque no encuentra a quién pedirle ayuda. Ella mira su entorno y nadie la ve, se siente como invisible. Vivió en esa ciudad pequeña, en Rengo, hasta que fue adolescente. Luego tenía 14 años. Cuando tenía 14 años, se cambiaron de ciudad porque sus padres se divorciaron, por lo tanto se quedó ella con su madre y viajaron a otra ciudad. Y en la otra ciudad no hubo ninguna diferencia. Ella siguió viviendo en las mismas situaciones, sí, y peor aún, tuvo que trabajar a los 14 años. Y cuando empezó a trabajar, empezó a sentir la carga, ¿cierto? Que era demasiado pesada para su edad. Ella nunca había trabajado, pero sí realizaba labores que eran muy duras en la casa.
Entonces, cuando empieza a trabajar, le toca cosas muy pesadas, no acordes con su edad. Y empieza a sentir la carga y empieza a hacer planes y proyectos. Y empieza a pensar que no quiere ya más trabajar de esa manera, sino que lo que ella quiere hacer es estudiar, proseguir sus estudios, porque se quedó en camino cuando sus padres se separaron y entonces quería seguir estudiando. ¿Qué pasó después de eso? No pudo estudiar, trabajó unos años, luego se casó, después tuvo a sus hijos. Entonces aquí en este libro podemos encontrar varios temas. Encontramos la niña, el abuso infantil, porque sus padres también la maltrataban, la sociedad, todo se sentía ella ahogada en este ambiente, en todos estos lugares que estuvo. Y luego en la adolescencia no tiene apoyo de nadie, ella vive como sola, nadie la aconseja cuando es la etapa de la vida en donde más necesitan los niños consejo y apoyo. Viene el cambio físico, vienen muchos cambios, ¿cierto? Entonces esta niña se siente sola y no encuentra salida y se empieza a hundir, pero empieza a proyectarse y dice, no, yo tengo que salir de aquí, tengo que salir de este lugar. Y empieza a pensar que tiene que retomar sus estudios y que lo va a lograr de alguna forma y que va a buscar todas las formas posibles para poder lograrlo. Y así se da cuenta que tiene una opción y la retoma cuando ya es adulta. Entonces, cuando es adulta, empieza a estudiar, retoma su enseñanza media, que viene después de la primaria, ¿cierto? Y luego continúa su enseñanza universitaria, lo que la hizo muy feliz porque ella obtuvo un título universitario, ella pudo salir de toda esa situación, pudo abrir una puerta, vio una ventana y vio una luz. Y salió de allí y fue feliz, se empezó a liberar de todos los dolores, de todos los sufrimientos. Entonces yo me acojo a la exposición de Miriam cuando ella dice hay que perdonar. Había mucha gente alrededor a quienes perdonar, había demasiadas personas a quien perdonar, empezando por sus padres. Entonces, cuando Elisa es adulta, cuando ella logra, ¿cierto?, una vida diferente, ella va y quiere hablar con su madre y decirle, porque la madre también a ella no la quería mucho, entonces le daba una vida no muy sana. Y fue allá y le dijo, fue a su sepultura y le dijo y se paró frente a ella, mamá, aquí está, ahora ya no soy Luco, soy Elisa, pero no puedes verme, le dice ella, porque aquí Elisa es otra, no es lo que tú vaticinabas, porque tú decías que yo nunca iba a llegar a ninguna parte, porque Elisa no era capaz de nada. Entonces tú y mi padre me menospreciaban tanto y bueno, aquí tienes a Elisa, vengo a decirte estas cosas, a contártela y a perdonarte. Entonces la perdono y me voy tranquila, me devuelvo, ¿cierto? Sabiendo que ella ya no tenía ese peso en el corazón de dolor, de angustia, y empieza de a poco a liberarse, se empieza a liberar de todas las situaciones que ella estaba viviendo. Entonces, bueno, al principio igual pensó que era como su segunda piel, que jamás lo iba a conseguir, fue muy difícil, pero lo logró. Y ahí está ella, ¿cierto?, disfrutando de una familia, de las personas que la quieren, se rodea de otro tipo de entorno en donde la ven, ya no es invisible y logra sus sueños, que es lo más importante, cosa que jamás imaginó. Sí, esa es la historia del libro, por eso ella no se llamaba Luco, su nombre era Elisa, porque Muchas realmente gracias y bien, muchas gracias, un fuerte aplauso.